Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todos. En esta oportunidad vamos a ver cómo son los elementos de línea, los de bloque, las posiciones y el Z-index. Bien, aquí estoy. A mi izquierda tienen el Visual Studio Code, a la derecha tienen el navegador, en este caso Chrome, con las herramientas de desarrollo activadas. Y aquí tengo escrito un párrafo en el cual damos la bienvenida y presento algunos enters aquí, ¿no? Pero vemos que el navegador no respeta esos enters porque para el navegador todo esto forma parte del mismo bloque. ¿Sí? Es decir, si yo selecciono aquí, vemos que el ancho es todo el ancho del contenedor, como estamos presentes dentro del body, es el ancho de la página. Y ese ancho de la página que está tomando acá funciona todo como un bloque. Entonces, no importa los enters que yo le dé, eso no lo toma el navegador, que cuando renderiza todo en un solo elemento. Si yo quiero empezar a dividir en distintos bloques este contenido, tengo diferentes elementos que funcionan como bloque, ¿no? Como separadores de bloque. Uno de esos representa el párrafo, ¿no? El paragraph, ¿sí? Que es aquí en este P, que se cierra con su correspondiente barra P. Lo mismo pasa aquí con el div. Y por último les vamos a presentar el span, ¿sí? Son todos elementos que funcionan como bloque. ¿Qué quiere decir que funcionan como bloque? Lo que estamos haciendo aquí es trabajar con tres bloques que toman todo el ancho de su contenedor. De la misma manera que funcionaba antes con todo lo que habíamos escrito, el P, el div y el span, fíjense que está tomando todo el ancho correspondiente. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver cuáles son otros elementos con los que podemos encontrarnos? También pasa con section, ¿sí? Entonces, si yo ahora selecciono cualquiera de estos tres elementos, tanto section como div como el paragraph, aquí vemos que aparece nuestra primera configuración de display que queremos contarle, que es la de display block. Esto que nosotros le decíamos que tomamos todo el ancho del container y el elemento siguiente se va a ubicar exactamente abajo. Esto ocurre aquí porque hay un estilo que viene con el navegador por defecto, en el cual todos los elementos section, article, div, paragraph toman la configuración display block. ¿Sí? Esto mismo va a pasar cuando veamos aquí nuestro div que tiene la configuración background color en Coral. Esto se lo damos nosotros en la hoja de estilos que está acá, pero además hay un estilo implícito que tienen los navegadores de ponerle el estilo display block, con el cual el efecto que tiene es que cada uno de estos elementos se posiciona uno abajo del otro. Repasemos entonces cómo funciona el display block. Ubicamos cada uno de los elementos uno abajo del otro y cada elemento de bloque toma el 100% del ancho del contenedor donde se ubica. La figura que tenemos aquí muestra justamente 4 elementos de bloque con esa configuración. Ahora bien, ¿qué pasa si agregamos a la palabra nuevo aquí un tag de énfasis que lo muestra en itálico? O bien, ¿qué pasa si aquí utilizamos el modificador strong para darle fuerza semántica a diseño para todos? Vamos a ver que no produce que el elemento se muestre en bloque, ¿no? Es decir, no va a tomar todo el ancho de la pantalla, algo que intuitivamente nos suena correcto. Y también va a pasar lo mismo para los links, es decir, para los tag anchor que yo pueda definir aquí. Si yo pongo mi página web es divertida, fíjense que
lo que va a pasar aquí es que el elemento anchor que estamos definiendo aquí toma el tamaño que tiene que tomar y a continuación en la misma línea continúa el resto de la descripción que acompaña a ese anchor, ¿sí? Entonces lo que está pasando acá es que no vamos a trabajar con un elemento en bloque para el anchor, ni tampoco para el énfasis, ni tampoco para el strong. Si nosotros hacemos clic sobre el anchor, por ejemplo, en estilos no vamos a ver nada. No está mostrando acá el style sheet de nuestro navegador, pero si vemos en la solapa Computed, vamos a ver que el display que le corresponde al anchor es inline, ¿sí? O sea, lo que estamos viendo aquí es justamente, no se vea exactamente, ¿sí? Pero el estilo que le corresponde aquí es inline. Lo mismo va a pasar para el nuevo, que vemos aquí, que el estilo es inline, y para el strong. Repasamos entonces. El display inline lo que provoca es que todos los elementos se vayan ubicando en la misma línea. En este caso, todos estos elementos que estamos viendo acá, tanto el elemento que está en verde como el que está en celeste como el que está en naranja, que se excede de la línea y continúa abajo, como este que está más amarillo, todos están dentro de la misma línea, ¿no? Todo esto forma un gran bloque para nuestra página. ¿Y cómo se ubican entonces los elementos? En forma contigua en base al tamaño que les corresponde. Dos cosas adicionales que te podemos contar respecto a los elementos que tienen display inline, como el anchor, por ejemplo, ¿no? Aquí una cosa buena que podríamos querer hacer es definir en nuestro CSS que el anchor tenga un width de 800 píxeles, por ejemplo, y un height de 200 píxeles, ¿no? Una barbaridad. Pero fíjense que cuando yo recargo la página, eso no tiene ningún efecto, ¿no? O sea, si bien acá yo estoy visualizando que este elemento A tiene en teoría, ¿no?, un valor de 800 de ancho y 200 de alto, eso no se visualiza cuando la página web se muestra en el navegador. ¿Y esto por qué es? Porque el display inline lo que hace es tomar el ancho y el alto que le corresponde en base al contenido. No toma en cuenta las propiedades width y height, sino lo que realmente le toma como contenido al elemento que está aquí dentro del anchor. Por eso no tiene efecto aquí. La otra cuestión que tampoco tiene mucho sentido es, si queremos tener una página web bien formada, no coloquemos un elemento de bloque como hijo de un elemento inline. Es decir, un elemento inline no puede contener elementos bloque. Lo que va a hacer acá el navegador es tratar de arreglarlo de la manera que pueda para no romper la página, ¿sí? Pero este HTML no está bien formado. Poder trabajar con elementos que se ubican uno al lado del otro en un layout horizontal o bien uno abajo del otro con un layout vertical, como son los casos de display inline en el primero y display block en el segundo, permiten dar una configuración útil cuando nosotros queremos, por ejemplo, trabajar este bloque y este bloque dentro de la misma página. Entonces, si tenemos aquí justamente dos párrafos, podríamos pedirle, por ejemplo, que los párrafos tengan un display inline. Eso permite que ocupen la primera línea, ¿sí? Y ahí tenemos los contenidos de uno y otro respectivamente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema, no obstante, de esta configuración? Y bueno, se ve todo pegado, ¿no? O sea, no hay una separación de elementos que me ayude a entender dónde está la primera parte, la de la izquierda, y dónde está la parte de la derecha. Podríamos agregar, por supuesto, un padding
de 20 píxeles, pero eso no termina de ayudar, ¿no? Porque ese padding solamente, bueno, me agrega un poquito de espacio, pero yo querría tener un ancho que me ayude mucho más, ¿no? O sea, y para poder ponerle un ancho, digo, bueno, ¿qué ancho le pongo? 300 píxeles. Claro, le puedo poner el ancho de 300 píxeles, pero recordemos que el display inline no tiene en cuenta el ancho que yo le quiero dar, sino el ancho del elemento, ¿no? El ancho que le corresponde al elemento en base al contenido que tiene. No obstante, si nosotros no queremos volver al block, queremos tener el siguiente elemento contiguo, pero queremos poder setearle el width o el height, tenemos una mezcla del inline y el block, que se llama justamente inline block. Fíjense aquí que lo que está haciendo es darle el valor de 300 de width. Eso debería verse aquí. Bueno, no lo estoy viendo porque no lo había seleccionado, pero acá sí vemos que el ancho que toma es 300. Podríamos decirle acá que tome 400. Eso, bien, lo que provoca es que como 400 más 400 está excediendo el tamaño que yo tengo en este momento definido para mi navegador, se ubica, ¿no?, a la siguiente línea, ¿no? Cuando yo agrando convenientemente, fíjense que cuando me paso de los 800 píxeles ya lo veo correctamente, ¿no? Y no tengo que jugar con el padding simplemente para separarlo. Ya funciona de esta manera. Es decir, el inline block es el mecanismo por el cual yo puedo, por un lado, definir que los elementos se ubican todos en la misma línea, en forma contigua, pero donde yo puedo configurar el width y el height, ¿no? Y no lo toma automáticamente en base al valor del elemento. Repasemos entonces. El display inline block permite definir un tamaño custom de alto y de ancho de nuestros elementos, y cada uno de los elementos se ubica en forma contigua. Muy bien, ¿qué pasa con la posición que ocupan los elementos dentro del navegador? El User Agent define por defecto la configuración Position Static. Eso significa que los elementos se ubican en forma contigua, donde contigua significa a la derecha, si el elemento en el que estamos es display inline, o bien si es block irá abajo. A lo sumo podemos configurar el ancho para ver la posición siguiente del elemento. Si no podemos definir una ubicación dentro de nuestra página, no hay un eje donde podamos ubicar un determinado elemento cuando trabajamos con la position static, y tampoco necesitamos ver la prioridad que tiene cada uno de los elementos porque no hay superposición entre ellos. Aquí vemos este segundo ejemplo, que consiste en estos tres divs que representan el contenido de cualquier página web, ¿no? Un header, un main y un footer que a propósito lo hemos dado vuelta. Los divs tienen un tamaño fijo de 100 píxeles de ancho y de alto. Le pusimos el margen porque de lo contrario quedarían pegaditos. Por más que tengan distintos colores, se ve un poquito más lindo así. Y el padding es para que la letra no aparezca demasiado encimada respecto al borde superior. Cualquier cosa, si tenés dudas, podés consultar el video en el cual te contamos el manejo espacial de una página web con los paddings y los margins. Pero bien, juguemos un poquito con lo que dijimos recién. La propiedad Position Static no tiene ningún efecto si la escribimos. ¿Por qué no tiene ningún efecto? Porque es la que viene por defecto, por default, en los navegadores. Entonces la podemos quitar aquí, y lo que sí podríamos hacer es recordar, ¿no?, que los divs trabajan en bloque. Es decir, fíjense que cuando nosotros nos posicionamos en cada uno de los divs, nos está recordando que el ancho que está tomando es el ancho que tiene, en este caso, la ventana de nuestro navegador, que es 384 píxeles. Ahora bien, si yo le cambio la propiedad a
display inline, repasando un poquito lo que vimos recién, fíjense que ya no vale la propiedad height ni width, ¿no? Lo que vale es lo que ocupa cada uno de estos contenedores, que es el tamaño original del 1, no estos 100, no se dejen engañar, y después los 5 píxeles de padding y de margin correspondientes. Eso es lo que ocupa aquí, ¿no? Si yo saco padding y margin, fíjense que, bueno, se achica más este div. ¿Y qué pasó si pongo inline block? Bueno, nuevamente volvemos a contar con las propiedades height y width que definen el verdadero ancho y alto de cada uno de los divs. Bien, vamos a empezar a jugar ahora con los distintos tipos de position y cuál es el efecto que producen en la página. La segunda configuración que vamos a ver en este video es Position Fixed, que permite ubicar un elemento en una determinada posición. Bien, vamos a quitarle el inline block, vamos a dejar que quede como estaba antes, y lo que vamos a tratar ahora es que nuestro footer quede aquí abajo, ¿no? Entonces vamos a agrandar un poquito más nuestro CSS aquí, y lo que vamos a pedirle es que al footer tenga una position fixed. Fíjense que hasta el momento no habíamos tenido problemas de colisión de divs, ¿sí? A partir de empezar a jugar con las posiciones se empiezan a superponer los divs, ¿no? Y estamos viendo justo este pedacito de azul porque tenemos un margin de 5 píxeles, ¿no? Eso es lo que justamente permite, ¿no? Si agrandamos el margin empieza a verse un poquito más el div azul que está ahí asomando. Pero bueno, no nos preocupa en este momento que colisionen el div main y el div footer, porque al div footer lo vamos a llevar, ya que dijimos que está en una posición fija, lo vamos a llevar abajo de todo. Y eso se logra mediante la propiedad bottom en 0. Y por supuesto, para hacer un footer es como que tiene primero un espacio que puede dar cierto cringe, y además, bueno, no está tomando todo el ancho, y eso se corrige, por supuesto, diciéndole que el ancho de mi footer pase a ser 100, con lo cual, bueno, no es del todo cierto, ¿no? Porque, está bien, toma el 100% a partir de la ubicación en la que esté. Entonces, la otra cosa que queremos hacer es decirle que se ubique en la posición 0. Como nosotros estamos diciendo que este elemento footer tiene una posición fija, podemos configurarle la propiedad left. Si nosotros quisiéramos cambiar esto a static, no tiene ningún sentido configurar ni left, ni top, ni bottom, ¿sí? Estas son propiedades que tienen que ver justamente con el posicionamiento, y estas tienen que ver con el tamaño. Hemos visto que cuando yo tengo un display inline, height y width no tienen efecto. Cuando yo tengo una position static, bottom, top, left y right no tienen ningún efecto. Ahora, cuando yo cambio de mi posición estática a esta fija, ahora sí, no importa en qué orden estamos definiendo este elemento dentro del HTML, el footer se ubica como nosotros queremos abajo de todo. De todas maneras, bueno, no es una gran práctica poner el footer ahí en el medio, es como ayuda más al mantenimiento de la página tener la estructura similar a la que queremos mostrar en la página. Como el elemento main va a servir como contenedor principal de nuestra página, en la que básicamente vamos a ubicar o bien elementos gráficos o bien controles para que el usuario cargue información, vamos a definirle la configuración position relative, que nos va a servir para definir un contenedor y va a servir como referencia para los elementos hijos,
En particular, lo que vamos a poder hacer aquí es mover nuestro div de posición, ¿no? Con static nosotros no podemos hacer nada porque la posición que va a ocupar es la que le corresponde. Ahora con position relative vamos a poder jugar con las propiedades top y left, por ejemplo, para ubicarlo dentro de nuestra página. Muy bien, hicimos unos pequeños cambios. El div ahora toma un ancho de 100%. Esto permite que no solo el header y el footer tengan 100%, sino que también lo va a tener el main. Vamos a definir un height de 200 píxeles para nuestro main. Esto le incrementa el alto, como hemos visto. Definir en la configuración de posicionamiento Position Relative hace que nosotros estemos configurando dónde se va a ubicar nuestro elemento div en base a dónde le correspondería, ¿no? Si dónde le correspondería es inmediatamente posterior al div header. ¿Esto por qué es? ¿Sí? Esto es por la configuración de bloque que tiene por defecto, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a cambiar el display de los divs, por supuesto que esto se modifica. Pero supongamos entonces que tenemos la configuración que tenemos ahora y definimos un position relative. ¿Qué pasa si yo defino un top de 100 píxeles? Bien, ese top no es respecto a la página web, no es absoluto en respecto a lo que es la posición de la página, sino que es relativo al lugar donde le correspondería iniciar, ¿no? En este caso le correspondía iniciar aquí, ¿no? Se va a mover 100 píxeles hacia abajo. Si nosotros cambiamos, vamos a cambiar entonces de nuevo para tomar 100 píxeles, fíjense cómo queda aquí. Si nosotros cambiamos el display de los divs para que trabaje inline, fíjense que lo que pasa aquí es que donde le correspondería aparecer a nuestro div inmediatamente después del div header, ¿no? Al div main le correspondería estar inmediatamente posterior al div header, ¿no? Si yo saco el top, eso se va a ver claramente aquí, ¿no? O sea, se vuelve a ubicar acá, ¿no? Porque esto es la posición relativa, que es la de que le correspondería, ¿no? Bien, vamos a volver una vez más a tener un display block y un width del 100% para nuestra página, ¿no? Entonces, acabamos de definir la configuración Position Relative y podemos jugar entonces con top, bottom, left y right, ¿no? O sea, si nosotros ponemos un left de 25 píxeles, estamos corriendo respecto a dónde le correspondería iniciar, ¿no? Nosotros, para que se vea esto de dónde le correspondería, nosotros inicialmente sacamos del body un margen que le está poniendo Chrome, que es bastante molesto, que inicialmente me confundía un poquito, ¿no? Si yo se lo saco, fíjense incluso que se corrió apenitas, ¿sí? Apenitas hacia la derecha, ¿no? Esto es porque tiene un pequeño margen de 8 píxeles, que ahí lo acabamos de ajustar. Y la última configuración que te vamos a contar es la Position Absolute, que permite definir la ubicación de un elemento en base a la posición que tenga o bien otro elemento o bien nuestra página. Vamos a ver también otra interesante propiedad, que es la Z-index, que permite definir qué elemento se ubica por encima de otro. Muy bien, vamos a crear un nuevo div que va a tener una nueva clase que es interior, que va a ser inicialmente hermana de header, main y footer. Vamos a configurarle entonces su background color. Lo vamos a tratar de visualizar bien. Fíjense aquí que se ve. Vamos a ponerle un color blanco a nuestro font para que se vea un poquito mejor, ¿sí? Y aquí lo que aparece es una colisión entre nuestro main y el div que acabamos de crear. Esto es porque justamente cuando configuramos elementos fijos
¿no? O elementos relativos o elementos absolutos, es probable que colisionen, algo que no se da cuando los elementos tienen una position static, ¿no? Porque se ubican o bien uno al costado del otro o uno abajo del otro. Entonces aquí lo que tenemos que ver es cuál tiene preponderancia, ¿no? Podríamos pensar en que el interior querríamos que se visualice como antes, ¿no? Que tenga la propiedad de verse antes que el main. Para hacer eso tenemos que manejarlo mediante un z-index, ¿sí? Z-index es un número que puede ser tan grande como nosotros queramos, y es el que permite marcar cuál es el valor dentro de la profundidad, ¿no? O sea, a mayor z-index, ¿sí?, el elemento tendrá prioridad por sobre los demás elementos, ¿no? O sea, aquí fíjense que en este caso defino un z-index de 1, de 2, de 3, de 4, ¿sí? Y no tiene ningún efecto, ¿no? Porque la position que estamos tomando es una posición static, ¿sí? Entonces, ¿dónde se está ubicando el elemento, el div interior? Bueno, se está ubicando exactamente donde tiene que ubicarse, ¿no? O sea, esto puede ser como confuso, es decir, che, pero ¿por qué es esto? Bien, primero porque si yo le saco la propiedad left y también le saco la propiedad top, fíjense dónde va a estar ubicado entonces nuestro main. Entonces está perfectamente ubicado, en este caso, nuestro div interior, ¿sí? Solo que si tiene una position static no vamos a poder definir un z-index, ¿no? O sea, en este caso no se va a poder visualizar de la manera que nosotros queremos. Vamos a ver ahora, vamos a jugar un poquito con nuestro div, ¿sí? Para que sí podamos visualizarlo antes, haciendo unos pequeños cambios en la posición. Bien, fíjense lo que pasa ahora si cambio mi position static a una posición relative. Automáticamente, al cambiar de static a relative, el z-index sí empieza a valer, ¿no? Y como no definimos ningún z-index para main, se asume un z-index igual a 0. Podemos iniciar una guerra de z-index, ¿no? O sea, esto es algo que no le conviene a nadie, ¿no? Porque si yo empiezo a poner un z-index 2, bueno, ahora vuelvo a pisar con main lo que tenía en interior, ¿no? Y esto puede hacer así de manera interminable. Pero vamos a hacer otra cosa más interesante, porque no lo vamos a definir ni como relative ni como fixed, sino que lo que vamos a hacer es trabajar con la configuración de position absolute, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, en principio no hace nada, ¿sí? Lo tenemos ubicado ahí lo más bien, ¿sí? Pero bueno, si yo pongo la propiedad top 0, fíjense que mi div interior acaba de ubicarse por encima del header, ¿sí? Esto es porque la posición que va a ocupar es la posición absoluta del contenedor más importante que trabaje con una posición que no sea static o bien con la página, ¿no? O sea, en este caso, ¿cuál es mi contenedor principal? La página. No tengo ningún contenedor más que la página, ¿no? Entonces, por otra parte, si yo le pongo un top de 50 píxeles, fíjense lo que ocurre, ¿no? O sea, se visualiza 50 píxeles de mi header y a partir de acá empieza el div interior. Pero bueno, otra cosa que podría ser importante es querer empezar a utilizar esta propiedad, ¿no? La propiedad de poder meter mi div interior dentro de main y trabajar con un posicionamiento absoluto en donde este top ya no hable del top de la página, sino sea un top más interesante, es decir, el top del container donde está incluido, porque ese container tiene que tener un position relative, ¿no? O sea, la position relative sirve a los fines prácticos de, por un lado, trabajar
el elemento de mi main y por otro lado sirve como posicionamiento de origen para todos los hijos, ¿no?, que trabajen con esta posición absoluta. Entonces, si yo digo 50 píxeles, ya no es 50 píxeles respecto a la página, sino 50 píxeles respecto al container donde está ubicado, porque, de nuevo, siempre y cuando trabajemos con position relative, ¿no? Si yo cambio una posición static, ¿sí?, fíjense que estos 50 píxeles ya vuelven a ser de la página, ¿no? O sea, si yo cambio a 250, será 250 píxeles a partir de esta página. ¿Sí? Entonces, bueno, volvemos todo para atrás, dejemos los 50 píxeles, dejemos esto así, saquemos este left. Y fíjense ahora sí cómo se visualiza esta página, ¿no? O sea, también había un z-index aquí. Fíjense que ya no necesito trabajar el z-index porque este div interior pertenece a main y por lo tanto en ese orden de prioridad ya automáticamente tiene un z-index mayor, ¿sí?, porque primero se creó el div main y luego el div interior. Entonces, una cosa importante de mencionar es que la position absolute no es siempre una position absolute respecto de la página, sino respecto del container en el que se inserta este elemento. Y así llegamos al final de este video. Espero que lo hayas pasado lindo y nos vemos próximamente.